Empieza en efecto esa reunión a las 9 de la mañana, pero el doctor Salazar está con nosotros ya para comentar, porque por cierto, Fernando, hay un tema pendiente. No tenemos ministro de Salud. Recordemos que la ministra anterior renunció 24 horas después de haber sido ratificada por la presidenta Boluarte, pero a portas de claramente lo que iba a ocurrir en el Congreso, que era una censura. Doctor Salazar, bienvenido al programa. Muy buenos días. Buenos días, Mayra Huerta, Fernando, buenos días. Sí, buenos Muchísimas días. Gracias por esta oportunidad que nos están dando para poder contestar algunas inquietudes, ¿no? Realmente estamos hace 4 días, el día de hoy ya se cumple, que no tenemos ministro o ministra de Salud. Y en una de las carteras más importantes, y más aún cuando estamos viviendo una epidemia importante en el norte. Así es. Doctor Salazar, ¿qué está pasando, cree usted? ¿Cuáles son las críticas que haría la Federación Médica del Perú y cuáles las propuestas de solución? Y su participación en la comisión esta mañana, en la Comisión de Salud del Parlamento. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Bueno, la crítica que nosotros hacemos, no tanto crítica, porque creo que ya hay que volver la página, hay que ver cuál sería el perfil del nuevo ministro o ministra de Salud. Nosotros planteamos siempre que sea un ministro que en primer lugar sea un líder, que pueda liderar todo esto lo que está pasando. Lo segundo, que tenga hay un buen equipo de gestión. Lo tercero es que no tenga ningún viso de corrupción, o sea, que no esté ligado a ningún acto de corrupción. Y lo más importante es que no tenga ningún tinte político. O sea, no podemos basta ya de decir que este Ministerio de Salud es de tal o cual partido político. Basta ya de eso. Y también no queremos ministros reciclados. Hemos vivido en los últimos 20 años con muchos ministros de salud, muchos de ellos que ahora son líderes de opinión, pero lamentablemente la salud no ha cambiado absolutamente nada. Y es más, muchos indicadores son negativos en comparación con años anteriores. Entonces yo creo que se debe de buscar, yo asumo que la presidenta de la República y nuestro premier se están demorando un poco, porque seguro están buscando un buen cuadro, y espero que así sea. Doctor Salazar nos ha definido los 5 criterios que debe reunir el próximo ministro de Salud, pero ¿qué políticas públicas debe implementar? ¿Qué es lo que se ha hecho mal hasta ahora y que nos ha llevado una vez más a ser el país de la región con la mayor tasa de mortalidad en relación a nuestra población? ¿Qué se debe hacer ahora para combatir de una manera eficaz contra el dengue y eventualmente otras enfermedades que puedan estar asociadas con el cambio climático? Fernando, muy buena pregunta. Hace 10 años más o menos se firmaron 23 decretos legislativos de la reforma en la salud. Lamentablemente no hubo ninguna reforma y todos esos decretos legislativos estaban orientados a mejorar el primer nivel de atención. Y no se ha dado absolutamente nada. ¿Quién lo demuestra esto? Estudios hechos sobre ello. El 2021, por ejemplo, sale un estudio, lamentablemente, en una revista cubana, ¿no? Sale un estudio donde entrevistan a 366 gestores de todo el Perú. Y demuestran claramente que más del 50% de ellos dicen que no pueden gestionar. ¿Por qué? Porque no hay equipamiento, no hay insumos, tienen infraestructura inadecuada y lo más importante, falta de recursos humanos. El año pasado, en el mes de mayo, Defensoría del Pueblo dice prácticamente lo mismo, que el primer nivel de atención, el 77% del primer nivel de atención de Lima, tiene una capacidad instalada inadecuado, que se refleja en ¿qué? En una infraestructura obsoleta, que no hay equipos, que no hay insumos y también falta de recursos humanos. Es decir, han pasado 10, 15 años, han pasado muchos ministros y no ha cambiado esto en nada. Doctor Salazar, sí, le pediríamos simplemente un minuto. Tenemos que ir a los anunciantes de la hora, pero vamos a continuar con usted conversando. Y lo que dice es grave y cierto. A partir del año 2016,
más o menos los ministros han durado en promedio 200 días. Alta rotación en un sector que requiere de estrategias a mediano y largo plazo. Vamos a continuar hablando de este tema, hacemos una pausa y regresamos. Estamos conversando con el doctor Danilo Salazar, presidente de la Federación Médica del Perú, al que le hemos preguntado qué es lo que se ha hecho mal, y seguramente muy mal, para que tengamos los peores resultados en la región en materia de mortalidad respecto del dengue. Y a partir de esa constatación, ¿qué es lo que hay que hacer ahora ya? ¿Cuáles son las urgencias que se le imponen al que sea ministro de Salud, en función de las cuales habrá que decidir cuál es la persona más adecuada para ocupar ese cargo, como dice usted, vacante desde el jueves pasado? Ok. Fernando, gracias por la pregunta. Creo que lo que se ha hecho mal es que, uno, que la ministra saliente no ha tomado ahí un liderazgo importante en la lucha contra el dengue, porque ella debió de concertar con los gobiernos regionales. Tengo entendido que de los 110 millones de soles que está en la ley del presupuesto del 2023, y sobre eso se ha dado 32 millones de soles más exclusivamente para la lucha contra el dengue. Lamentablemente, las regiones con mayor mortalidad de dengue, con mayor caso de dengue, con mayor caso de hospitalización de dengue, solo han gastado hasta la semana pasada el 15% de ese presupuesto. Entonces, lo más importante aquí, ¿cuál es? En esta lucha, no solamente culpar al ministro o la ministra, hay que también ser bien claros en esto. Todos tenemos la culpa, y más aún, las personas que tienen la capacidad de gestionar, las personas que tienen la capacidad de decidir. ¿Quiénes son? Los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales simplemente no quieren hacer los gastos correspondientes. Y también hay que ser bien claros en esto. Tiene que ver mucho la comunicación, el periodismo. Por ejemplo, mucha gente va a fumigar las casas y ¿qué? Simplemente las casas no quieren abrir sus puertas. Correcto, Entonces, doctor Salazar, pero usted está haciendo una crítica profunda al sistema, a cómo está en este momento la administración o la gestión de la salud pública en el país. ¿Esto quiere decir que la descentralización en materia de salud ha fracasado? Es decir, ¿debería ser el ente rector nuevamente el Ministerio de Salud, dado que los gobiernos regionales, como usted dice, no son capaces de ofrecer soluciones? Estoy totalmente de acuerdo. Creo que como descentralización en la parte de salud ha fracasado. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales no ponen las personas indicadas en cada dirección regional de salud. Claro, pero tampoco tenemos un ministerio con liderazgo suficiente para alinear a los gobiernos regionales, a las direcciones regionales de salud. Por eso creo que en este momento debemos de comprometernos todos, sin tintes políticos ni nada. El ministro de Salud o la ministra de Salud tiene que conversar, tiene que liderar, tiene que manifestar su liderazgo justamente para poder convencer, para poder concertar con los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales también deben de dejarse un poco de esos tintes políticos para poder apoyar, porque lo que se busca es ¿cuál? Es la lucha contra la lucha para mejorar la salud de los más pobres, que son los que más que sufren en este momento. Entonces todos debemos trabajar, todos, incluyendo la Federación Médica y todas las entidades del Estado, y porque de lo contrario no vamos a salir de este caos, ¿no? Y eso ya se ha reflejado con lo que es el COVID, también hay una mortalidad sumamente alta, se refleja con la tuberculosis, con la desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que debemos de trabajar todo. Por eso nuevamente digo de que nuestro ministro de Salud debe ser un gran líder que sepa conversar, que sepa concertar, que sepa negociar con las distintas regiones y con las instituciones que están ligados a la salud. Doctor Salazar, muchas gracias. Tomamos nota de algo que nos ha dicho, que nos parece naturalmente grave, que los gobiernos regionales no han querido gastar los presupuestos de los que disponían y les ha reprochado también actuar con tintes políticos. Tomamos nota de esa doble afirmación. Muchas gracias, señor Salazar. Buenos días y que participe de una manera fecunda en la sesión de la Comisión de Salud del Congreso de la República. Muy buenos días para usted, doctor Salazar.